El mensaje de este día está basado en Lucas 24, del 13 al 35. La lectura bíblica nos presenta dos personas, seguidores de Jesús, discípulos del Señor. Ellos iban camino a Emmaús e iban conversando de lo que había ocurrido en Jerusalén. Las expectativas que ellos tenían de tener un rey terrenal no se les dio. Ellos habían caminado con Jesús durante todo su ministerio. Habían escuchado sus enseñanzas, vieron los milagros que Jesús hizo, pudieron ver el sufrimiento, también la agonía de Jesús hasta llegar hasta la cruz. Ellos, como otros discípulos, regresaron a las tareas que antes hacían con gran tristeza en sus corazones. Estos dos compañeros, discípulos de Jesús, habían perdido toda esperanza. Estaban desilusionados. Su fe se debilitó. Ellos regresaban a Emmaús, a su hogar nuevamente. Pero lo que ellos no esperaban es que Jesús saldría a su encuentro, que Jesús saldría en su caminar. Pero allí, cuando Jesús estaba cerca de ellos no le reconocieron. Sus ojos fueron velados. Creían que era uno más de tantos que habían ido a Jerusalén y que estaban de regreso. El Señor caminó junto a ellos, calladamente, silenciosamente, escuchando lo que ellos hablaban. Y Él comienza a hablar con ellos y les pregunta, ¿pero qué pasa? ¿Qué pláticas son estas? ¿Por qué están tristes ustedes? Cleofas se sorprendió que esta persona no supiera nada, no estuviera enterada de lo que sucedió en Jerusalén. Hay que entender la actitud de Cleofas. Pasando por un profundo dolor y tristeza de pérdida de un ser amado, el cual había puesto toda esperanza. Porque veían en Jesús la persona que traería un cambio en la vida de su pueblo y en la vida de ellos. Así que la tristeza que les embargaba era natural como ser humano. Tú y yo podemos identificarnos con los caminantes del Emmaús, ya que muchos de nosotros en un momento dado hemos perdido un ser querido, nos hemos sentido tristes y desalentados. Y muchas veces esto nos detiene y con gran dificultad se sigue adelante, creyendo que el Señor está lejos de nosotros. Pero no es así. Jesús se hace presente en medio del dolor, en medio de la tristeza, para sostenerte, para ayudarte, para guiarte en el camino en que vas. Así como estuvo con aquellos discípulos en su camino a Emmaús, está con nosotros hoy día en diferentes momentos de nuestro caminar. Pero no podemos apreciar su presencia porque el dolor, la tristeza nos agobia e impide recordar sus promesas de que estaría todos los días de nuestra vida junto a nosotros. Y esto le sucedió a los discípulos. No recordaban lo que habían dicho los profetas, lo que el mismo Jesús dijo.
día resucitaría. Y lo que dice las Escrituras, que revelan al Mesías, cuya gloria se da a través del sufrimiento. Jesús les confronta con la palabra, con su fe, y a la vez les da una enseñanza. Los discípulos no comprendían. Jesús le estaba preparando para la generación que vendría. Y cuando están cerca a la aldea, Jesús se les adelanta para seguir su camino. Pero ellos lo invitan a que fuera con ellos a su hogar. Y le piden que se quede con ellos. Le dicen, quédate con nosotros, porque se hace tarde. Desde el primer día, desde el primer instante que Jesús se acercó a ellos, le brindaron compañerismo, le brindaron amistad y ahora le brindan hospitalidad a pesar de que sus ojos estaban velados y no podían reconocerle. Y aún así le instan, y es aquí en este compartir del pan y el vino que sus ojos fueron abiertos y Jesús se manifiesta a ellos como el Señor resucitado. El que ellos creían muerto estaba en todo el camino, estuvo junto a ellos. El Señor resucitado fue el compañero en el camino. Ahora la tristeza les embarga. Aquella tristeza que les embargaba se convierte en gozo. La desesperanza se convierte en esperanza. Ellos regresaron a Jerusalén con el rostro diferente, llenos de alegría, de gran contentamiento para contar lo que les había acontecido. Todo lo que ellos habían experimentado. El Señor verdaderamente ha resucitado. Y contaron cómo reconocieron a Jesús al partir el pan. Jesús tomó el lugar que le pertenecía, bendijo el pan y el vino y les dio a comer a ellos. Esta misma acción nosotros la encontramos en la alimentación de los 5,000 en Lucas 9, 12 al 17. Y en Lucas 22, 19 dice, en la institución de la Cena del Señor, que allí ellos celebraron la Pascua juntos a sus discípulos, todos juntos Jesús y ellos, compartiendo el pan y el vino y dando gracias a Dios. Ahora hace lo mismo en el hogar de estos discípulos. Jesús, que era huésped, se convierte en el anfitrión y celebrante en la mesa. El que comenzó revelándose en las Escrituras, ahora se completa su revelación en el partimiento del pan y el vino. Como cristianos, podemos compartir la mesa de la Eucaristía con todos los hermanos y hermanas. La lectura de la palabra nos edifica y a través de ella vemos la obra de Dios, la obra gloriosa de Dios, la obra redentora de Dios, que convierte en nosotros la experiencia del sufrimiento en una libertad y una gloria. La presencia del Señor resucitado se hace presente en nuestro caminar. Cuando menos lo esperamos, nos sorprende con sus bendiciones. El Señor nunca llega tarde, tampoco llega temprano. Él llega cuando más nosotros lo necesitamos. El Jesús se hace presente cuando nosotros lo necesitamos de verdad. Y el Señor llegó a tiempo a sus discípulos. Cuando Jesús les hablaba, dicen ellos y les hablaba de las Escrituras, que ardía su corazón. Amados hermanos, cuando la palabra de Dios toca nuestras vidas, nuestros corazones comienzan a
y reconocer que Jesús, el Señor, está con nosotros. El divino compañero del camino. El divino compañero del camino está contigo. Está con vosotros para decirte que no estás sola, que no estás solo. Te está diciendo, yo voy contigo. Yo estoy a tu lado. No temas, no desmayes, que yo voy junto a ti. No estés triste. Ponte en pie y camina, porque yo voy a tu lado. Ese es el divino compañero del camino. Dios y Padre Celestial, gracias te doy por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia y tu bondad, Señor. Gracias por cada hijo y cada hija que en estos momentos, Señor, están reunidos alabando y glorificando tu santo nombre. Gracias, Señor, porque, Padre, tú te haces presente en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la muerte, en medio de todas las cosas, Señor, tú te haces presente. Por eso en esta hora, oh Dios, te suplicamos por aquellos que están enfermos, Señor. Pasa tu mano santa y sanadora sobre ellos, oh Dios. Tócalos en estos momentos, Señor. Habla a sus corazones y a su vida, Señor amado. Sánale, oh Dios. Guárdalos, Señor. Y sé tú con ellos, Padre. Oh Señor, en tus manos estamos como pueblo de Dios. Hijos e hijas tuyas. Vamos ante tu presencia, Señor, para adorarte y glorificar tu santo nombre y darte gracias por lo que en gracia hemos recibido. Gracias, Señor. Guarda a tu pueblo, oh Dios, y da tu bendición a tu pueblo, Señor. Que sea la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, ahora y siempre. Amén. Amén.